Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos en donde vamos a hablar acerca de la programación, algunos conceptos básicos de programación, y la primera unidad es Introducción al lenguaje de programación. Vamos a hablar qué es un lenguaje de programación inicialmente, cuáles son los tipos de lenguajes de programación, qué es el concepto de ejecución y compilación. Vamos a centrarnos en el lenguaje de programación C. Vamos a hablar sobre algunas herramientas o entornos de desarrollo integrado. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo clásico de programación, que es el Hola Mundo. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Entiéndase computadora, una PC de escritorio, portátil o incluso un teléfono inteligente. Y se usa un lenguaje de programación para expresar algoritmos con precisión. Entonces nosotros ya vimos que nosotros podemos expresar o definir algoritmos a través de pseudocódigo o diagramas de flujo, pero eso no es ejecutable directamente por un computador. Digamos que es más como una representación de un problema, pero si nosotros queremos que un computador ejecute un conjunto de instrucciones, necesitamos usar un lenguaje de programación concreto, en donde expresemos con precisión, llevando a cabo ciertas reglas, un algoritmo. Existen varios tipos de lenguajes de programación y los podemos dividir en tres grandes grupos. Está lenguaje máquina, lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel. El lenguaje máquina es el lenguaje propio que una computadora puede ejecutar directamente. Digamos que es el lenguaje natural de una computadora. Los lenguajes máquinas son dependientes de la máquina y por lo general consisten en cadenas de números que finalmente se reducen a unos y ceros, que instruyen a las computadoras para realizar sus operaciones más elementales, una a la vez. Y una característica fundamental del lenguaje máquina es que es difícil de comprender para los humanos. Si estamos hablando que básicamente son cadenas de números, pues para nosotros resulta muy complejo entender un lenguaje de máquina directamente. Entonces, como es muy complejo, los programadores empezaron a utilizar abreviaturas del inglés para representar operaciones elementales. Estas abreviaturas formaron la base de los lenguajes ensambladores. Entonces el lenguaje ensamblador tiene un nivel de abstracción un poco más alto y ya es legible por un programador. Y también, obviamente, el programador está apto o es apto para escribir código en lenguaje ensamblador. Las computadoras no pueden entender directamente el lenguaje ensamblador sino hasta que se traduce en el lenguaje máquina. Ya vimos que la computadora por sí mismo solo puede ejecutar el lenguaje máquina de su propio hardware. Y se requiere entonces de muchas instrucciones para llevar a cabo incluso hasta las tareas más simples. Entonces, aunque el lenguaje ensamblador facilita un poco el trabajo de la programación, todavía sigue siendo complejo. Aquí podemos ver una representación rápida de qué consiste, digamos, los lenguajes de bajo nivel. Acá a mano izquierda tenemos algunas instrucciones escritas en lenguaje ensamblador, las cuales tienen que ser traducidas a a código máquina para que finalmente el computador pueda ejecutar estas instrucciones. Ya cuando hablamos del lenguaje de alto nivel, se refiere al nivel más alto de abstracción del lenguaje de máquina. Se usa para agilizar el proceso de programación, en donde es posible escribir instrucciones individuales para realizar tareas importantes. Y permiten a los programadores escribir instrucciones que son muy similares al inglés común y contienen la notación matemática común. Y aquí es donde radica la importancia y la utilidad del lenguaje de alto nivel. Nos permite a nosotros escribir un conjunto de instrucciones de código muy similar al inglés común y muy similar
a la notación matemática común. Por lo tanto, permite expresar algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana. Por lo tanto, escribir un código en un lenguaje de alto nivel es mucho más rápido de codificar que lo que sería si utilizamos ensamblador, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, genera un código más sencillo y comprensible, permite escribir un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina. Por lo tanto, yo puedo tener un código escrito, un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, y ese programa se puede ejecutar en múltiples computadoras, sin importar el hardware con las que estén construidas. Por lo tanto, el código se convierte en algo portable, que yo me puedo llevar un código, ejecutarlo en una máquina, pero también lo puedo ejecutar en otra. Permite utilizar paradigmas de programación, permite crear programas complejos en relativamente menos líneas de código, y finalmente la reducción de velocidad al ceder el trabajo de bajo nivel a la máquina. Claro, nosotros escribimos código en alto nivel que finalmente se tiene que traducir a código máquina para que la computadora lo ejecute. Aquí hay un ejemplo de una comparación de los tipos de lenguajes. Entonces imaginémonos que tenemos una empresa y la empresa tiene que manejar nóminas, es decir, el pago a empleados. Entonces necesitamos calcular el sueldo bruto de un empleado, el cual pues básicamente es sumar su sueldo base y las horas extras. Si nos fijamos en este primer cajón, tenemos el lenguaje de máquina, que pues básicamente son unos y ceros que el computador ejecutará. Para nosotros como humanos esto resulta pues imposible de entender. Luego tenemos el ensamblador, en donde definimos una operación. Acá estamos definiendo sueldo base y luego le estamos diciendo añádale el sueldo extra y finalmente almacene ese resultado en sueldo bruto. Para nosotros esto tampoco es muy común, no estamos nosotros acostumbrados a escribir una suma de esta manera, pero para nosotros sí es muy común verla así, como lo tenemos en el lenguaje de alto nivel. ¿Qué estamos expresando aquí? Que el sueldo bruto es igual al sueldo base más el sueldo extra, y listo. Aquí tenemos, digamos, una pila donde vamos definiendo los niveles de abstracción del computador y el lenguaje de programación. Aquí en el nivel más bajo pues tenemos el hardware, que es finalmente el procesador, la memoria, en donde se va a ejecutar el programa que vamos a desarrollar. Tenemos el código máquina, que pues es las instrucciones que le indican al hardware cómo debe cómo debe ejecutar el programa. Tenemos el lenguaje ensamblador y por encima los lenguajes de alto nivel como C, como Java, PHP, Python, entre otros, que de todas maneras se tienen que convertir a código máquina para que el hardware ejecute las instrucciones. Podemos acá ver también que un problema lo podemos expresar como un algoritmo, por pseudocódigo por ejemplo, o incluso como un diagrama de flujos. Pero tenemos que llevar esto a un lenguaje de programación. Pero finalmente este lenguaje de programación pues se traduce a código binario para que la máquina resuelva el problema inicial. Entonces, claro, partimos de dos conceptos fundamentales: alto nivel y bajo nivel. El bajo nivel es el código que la máquina puede ejecutar directamente, que para nosotros resulta muy complejo de entender. En cambio, el alto nivel es código muy similar a la matemática, a la notación matemática común, que para nosotros es fácil de entender, pero que la máquina tiene que traducir para poder ejecutar estas líneas de código. La ejecución de un programa es el proceso mediante el cual una computadora lleva a cabo las instrucciones de un programa informático. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro escritorio tenemos iconos de un programa de Google Chrome, de Spotify, podemos dar doble clic y en ese momento ese programa pasa a estar en un estado en ejecución en la memoria principal del computador.
Y la compilación se refiere al proceso de traducción del código fuente a un lenguaje de máquina. Entonces, claro, el código fuente son las líneas de código que se han escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la traducción del código fuente se realiza debido a que el código trabajado por el lenguaje de programación de alto nivel no es ejecutable directamente por la computadora. Ya sabemos que tenemos que coger un código de alto nivel y traducirlo a lenguaje máquina. El que se encarga de realizar esa compilación pues es un compilador que uno instala en el computador de uno. Aquí está, digamos, el proceso de compilación. Tenemos el programa fuente escrito en un lenguaje de programación definido. Cuando le damos ejecutar o cuando compilamos nuestro programa, el compilador se tiene que encargar de revisar cada una de las líneas del código fuente y verificar que se cumplan las reglas y la sintaxis del lenguaje de programación. Si en algún momento hay un error, entonces el compilador nos informa y nosotros como programadores tenemos que editar o corregir ese error y volver a compilar el programa, y si todo está bien, entonces el compilador nos devuelve el código objeto, que es finalmente el código que va a ejecutar el computador. Nos vamos a centrar en el lenguaje de programación C. C es un lenguaje de programación procedimental o estructurado creado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972. No está ligado a un hardware o a un sistema en particular, por lo tanto es fácil escribir programas que correrán en cualquier máquina que pueda compilarse. Digamos que esa es la ventaja. El lenguaje de programación C es la base para numerosos lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes que se basan en C. Los sistemas operativos y gran cantidad de software, aplicaciones móviles o de escritorio, están programadas utilizando el lenguaje de programación C, así como grandes desarrollos de animaciones, modelados y escenas en 3D en las películas y otras aplicaciones multimedia. Entonces, aunque el lenguaje C ya tiene cierto tiempo, ciertos años, todavía sigue vigente. Para nosotros crear nuestro primer programa en C, entonces necesitamos el compilador. Y también es opcional, pero es bueno utilizar herramientas o entornos de desarrollo integrados que nos permiten a nosotros escribir código. Y un IDE es muy recomendable, ya que nos permite a nosotros escribir código y además el mismo entorno nos va notificando si hay algún problema o algún error a medida que vamos escribiendo código. Por lo tanto, nosotros podemos corregir esos errores más rápido. Uno de esos IDEs se llama CodeBlocks. Existen más, pero nosotros vamos a utilizar ese. Es multiplataforma y es de código abierto y además es gratuito. Lo podemos descargar desde este link. Entonces, si nosotros ingresamos a este link, entonces aquí le damos clic en este enlace y descargamos este de acá, perdón, este, que se llama CodeBlocks 17.12 min GW Setup. Le damos clic acá. Entonces, para escribir nuestro primer proyecto en C, debemos abrir CodeBlocks y allí vamos a crear un nuevo proyecto. El primer ejemplo que vamos a estudiar es el ejercicio clásico de Hola Mundo, ya que digamos que ese es el ejemplo que uno siempre suele usar cuando está aprendiendo a programar en un lenguaje de programación. Entonces, podemos ejecutar CodeBlocks . Listo. Aquí ya abrimos CodeBlocks. Entonces, para crear nuestro primer ejemplo, vamos a dar clic acá donde dice crear un nuevo proyecto. Luego seleccionamos Console Application, le damos Go, seleccionamos C como lenguaje de programación, le damos siguiente, luego asignamos el título del proyecto, puede ser Hola
mundo, podemos definir en qué carpeta va a estar el proyecto y le damos siguiente. Esto lo dejamos así tal cual y le damos en Finish. Entonces aquí en la parte izquierda ya vemos el proyecto y aparece una carpeta con los archivos de código fuente de nuestro proyecto. Aquí hay uno que se llama main.c. Si lo abrimos, entonces acá podemos ver las líneas de código que hacen parte de este archivo. Para poder ejecutar este archivo, entonces nos dirigimos acá arriba, que tenemos tres botones principalmente. Hay uno que se llama Build, uno que se llama Run, y otro que se llama Build and Run. Entonces básicamente este Build es para compilar y este Run pues es para ejecutar este código. Y este pues hace las dos cosas. Entonces si le damos clic a este botón, miren que acá nos aparece una nueva ventana y en esta nueva ventana nos aparece el mensaje Hola Mundo. Listo, ese es el primer ejemplo. En estas líneas de código podemos ver que incluye algo que se llama stdio.h y stdelete.h. Esto, digamos, básicamente es lo que nos permite a nosotros llamar o invocar esta función printf, y esta función de acá lo que hace es imprimir en la pantalla un texto. Entonces acá nosotros podemos, por ejemplo, poner Hola Mundo, y si le damos ejecutar de nuevo, entonces acá tenemos el mensaje Hola Mundo. Algo para destacar en este archivo es esto de acá, que se llama main. Esto se llama o se conoce como una función, y lo que está dentro de la función, que está encerrado entre llaves, se conoce como el cuerpo de la función o las instrucciones. Esta función es especial porque cuando nosotros ejecutamos este archivo, lo primero que hace este archivo es ir, al ejecutarse, es venir, buscar la función main y ejecutar automáticamente todas las instrucciones que están dentro de esta función. Más adelante, en los siguientes temas, vamos a seguir estudiando el código. Aquí entonces destacamos la importancia de la función main. Un programa escrito en C entonces comienza a ejecutarse desde la función main. Por lo tanto, todo programa en C debe tener un main en alguna parte. Bueno, acá están algunas referencias y muchas gracias por ver el video.